En la antigua Grecia, la vida espiritual de los seres humanos involucraban a muchos dioses, los cuales eran considerados los más humanos, ya que estos supervisaban los destinos de la humanidad y también interferían favoreciendo o desfavoreciendo a estos según sus propios intereses. Dentro de este gran panteón de dioses existe uno quizá no tan conocido como Zeus o Hades, pero que era tan temido por mortales y dioses, no solo por sus grandes habilidades, sino por sus extraordinarias aventuras, amores y hazañas, no muy conocidas por las personas. Acompáñenme a conocer la historia de Pan, el dios de la naturaleza y los pastores. El dios Pan es considerado como uno de los dioses más antiguos dentro del panteón de dioses griegos. Era un dios asociado a las tierras salvajes, los bosques y es el protector de los pastores. Además, también se le asocia a la sexualidad masculina y la fertilidad. Dentro de sus muchos títulos también se le dio el de dios de las brisas del amanecer y el atardecer. De su origen existen muchas versiones, pero la más popular nos cuenta que era hijo del dios Hermes y una de las hijas del héroe Arcadio Dríope. Esto ocurrió cuando Hermes cuidaba de los rebaños del héroe. Del fruto de esta relación nació en Arcadia el dios Pan. Cuentan que cuando este fue alumbrado por su madre, ésta se horrorizó de su apariencia, ya que era con patas, orejas y cuernos de cabra cubierto de pelos, por lo que fue abandonado en un bosque. Hermes quedó encantado con su hijo, lo cubrió con pieles de liebres y lo llevó al monte Olimpo a vivir entre los dioses. Cuando Pan fue llevado al monte Olimpo, todos quedaron encantados con él, por lo que se creía que el nombre Pan significaba todo, sobre todo el dios Baco, porque este sentía que había afinidad entre ambos, por lo que lo invitó a formar parte de su comitiva. Pan se diferenciaba del resto de hilenos y sátiros, ya que a este dios no le gustaban las fiestas ni las borracheras. Pero ¿cómo fue que Pan ganó su título de dios? Pan siempre se mantuvo neutral debido a su naturaleza benévola, pero cuando Tifón pudo quitarle a Zeus sus tendones y la divinidad, Pan, en cooperación con el dios Hermes, recuperaron los tendones librando a Zeus, ya que Pan emitió un sonido que le causó un temor inimaginable a Tifón, y así fue que Zeus, en agradecimiento, le dio el título de dios de los bosques y los campos. El dios Pan se fue a vivir en los bosques de Arcadia, donde se le veneraba. Después, su culto se extendió por toda Grecia. Normalmente se le representaba con cuernos, orejas y patas de cabra, un cayado, símbolo de los pastores, una flauta siringa o flauta de Pan, y coronando su cabeza con guirnaldas de pino. Según el historiador griego Heródoto, nos cuenta que el culto al dios Pan se extendió a toda Grecia por un hecho bastante interesante. Durante la primera guerra médica entre griegos y persas, unos días antes de la batalla de Maratón, se mandó al corredor Filipides a Esparta para pedir ayuda. Justo cuando este pasaba por Arcadia, el dios Pan se le apareció y le dijo que él estaba de parte de los atenienses y que les ayudaría a ganar la guerra. Los atenienses vencieron en esa batalla porque al ejército persa inexplicablemente le dio un ataque de pánico, y así fue como Atenas venció a Persia y con esto se ganó la primera guerra médica. Por este hecho se le realizaban muchas ofrendas y festivales que consistían en carreras de antorchas. Al ser un dios que representaba la naturaleza salvaje, no se le edificaron templos, por lo que se le consagraron varios montes tanto en Arcadia como en el resto de Grecia, siendo los más importantes los de Ménalo, Lampea y Nomia. Uno de los símbolos asociados a este dios es la famosa flauta siringa o flauta de Pan. Muchos nos preguntamos cómo fue creada o cómo la obtuvo. Esta fue una creación propia del dios por causa de un desamor que tuvo con la ninfa Siringe. El dios Pan estaba muy enamorado de esta ninfa, pero ella siempre lo rechazaba. Entonces este se decidió a atraparla, persiguiéndola hasta el borde del río Ladón. La ninfa, sintiéndose acorralada, suplicó a las ninfas náyades que la ayuden. Estas se apiadaron de ella, convirtiéndola en un cañaveral, justo en el momento que Pan consiguió atraparla. El dios solo vio entre sus manos que había cañas de diferentes tamaños. Se dio cuenta de que el viento que pasaba por las cañas hacía diferentes sonidos. Entonces unió varias de estas de diferentes tamaños con seda y así nació la flauta, a la cual llamó Siringe, igual que la ninfa. Se decía que Pan era muy hábil como músico, ya que ninfas y otros seres les encantaba
encantaba oír y acompañar al dios mientras tocaba. La habilidad de Pan con su flauta ganó mucha fama y puso celoso al dios Apolo, y para poder saber quién era el mejor músico, este le propuso a Pan un desafío musical entre los dos, teniendo como juez al dios montaña Molo, el cual dio como vencedor al dios Apolo, y Pan le entregó su flauta como premio hacia su victoria. Al ser Pan un dios al cual se le relacionaba con la sexualidad masculina y la fertilidad, este perseguía tanto a deidades como a mortales por igual, pero en ocasiones era correspondido y en otras no. Incluso tuvo problemas con otros dioses por estas cuestiones. Dentro de esos conflictos, uno de los más destacados fue en la que el dios Pan pretendía a la ninfa Pitis, pero el dios Bóreas también la pretendía. Esta ninfa correspondió al dios Pan. Esto enfureció al dios Bóreas, el cual sopló e hizo que la ninfa cayera por un barranco. La diosa Gea se apiadó de ella y la convirtió en un pino. Por eso, cuando el viento del norte sopla entre los pinos, se oye un sonido lastimero, y por este hecho es que Pan usaba guirnaldas de pino en su cabeza. Pero no todas las veces era de esta forma, ya que cuando el dios Pan estallaba en ira, era muy temido por dioses y más aún por los mortales. Pan pretendía a la ninfa Eco, ya que ésta no le correspondió por estar enamorada de un sátiro. El dios se encolerizó, usó a unos pastores a los cuales dejó enloquecidos para desmembrar a la ninfa, quedando solo su voz. Por estos hechos, dioses y mortales le temían, ya que podía infundir un miedo repentino e incontrolable que te llevaba al comportamiento irracional. Por eso que la palabra pánico que conocemos deriva de este dios. Pero como todo llega a un final, al igual que el dios Asclepio, el dios Pan murió. Esto fue durante el gobierno del emperador romano Tiberio. Cuando el marinero llamado Thamos navegaba, este escuchó una voz que le susurró y que le pedía que proclamase al mundo que el dios Pan ha muerto. Esto se asoció a la oficialización del cristianismo y la muerte del paganismo en el Imperio Romano. Este dios ha sufrido grandes cambios en la percepción que tenemos sobre su imagen, de ser venerado en la antigüedad, siendo un símbolo de poder de la naturaleza, y al ser demonizado por la iglesia, ya que su imagen fue asociada a lo arcano, lo oscuro y lo diabólico. Si te gustó el video, regálame un like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal.